Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, siempre que nos acercamos al periodo electoral, se producen los debates. Lamentablemente en nuestro país empiezan los debates de muy bajo nivel, ¿verdad? Porque deberíamos estar debatiendo ahora el modelo de la administración Cartes, funcionó, no funcionó, qué alternativas hay que seguir con el modelo. O sea, ese sería el debate en un país racional, ¿verdad? Para saber, bueno, qué hacemos en el 2018. Nosotros empezamos con esta historia de atentados contra el presidente que se fraguan en el WhatsApp, muertos que suscriben unas listas pidiendo una enmienda constitucional para meterlo de la reelección, 300 policías siguiendo a un abogado que cometió la barbaridad de defecar en la oficina de un juez. Ese es el debate de bajo nivel, lamentablemente, ¿verdad? Sería fantástico que pudiéramos estar debatiendo a esta altura qué reforma tributaria hay que hacer, cómo hacemos para que el sistema de salud pública no colapse. Esa debería ser la discusión seria. Pero nos vemos obligados a debatir porque estas cosas saltan y además no sabemos qué derrotero va a tener. Va a terminar de repente la justicia, vamos a tener senadores imputados por preparar un magnicidio en el WhatsApp. Bueno, vamos a hablar en la primera parte del programa esto y vamos a hablar también del tema de la reforma tributaria y vamos a hablar de las denuncias que se están haciendo de quienes supuestamente fraguaron el tema de la falsificación de firmas. Estoy ya con una de las personas más buscadas en este momento por la prensa, la senadora Desirée Masi. Hola Desirée, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, lamentablemente te tengo que invitar para hablar de esto, ¿verdad? Como sí, decía, realmente. Sería fantástico hablar de los temas de fondo, pero bueno, hablemos de esto porque no nos queda otra. Hoy se puso la cosa más seria porque la Junta de Gobierno del Partido Colorado oficialmente, básicamente asume una posición, advirtiendo de que realmente es grave la denuncia que hizo Luis Canillas, sí, en donde en un WhatsApp que ustedes comparten entre los integrantes del Senado, se habla de supuestamente contratar a un sicario para matar al presidente. Y hoy había más cosas, ¿verdad? Bueno, quiero saber primero que nada, lo primero deciré, todo esto que se viene publicando, ¿es real? O sea, ¿ustedes intercambiaron esas opiniones o vos te ratificás en que en esto se agregó, se inventó? Mira, inicialmente yo no vi todavía, yo me ratifico, ¿verdad? Ahora, esto que ahora y dieron a publicidad lo de Jarvis Pavao, ya realmente, yo ya no sé a este paso en qué va a terminar esta cuestión. Ya es sumamente grave porque cada vez va aumentando el nivel. ¿Qué pasó? Para nosotros, inicialmente, lo que hace Canillas, para nosotros era un buiroreí, sinceramente, por quien es luego Canilla, que yo estoy muy acostumbrada, yo creo que mucha gente sabe quién es Canilla, lamentablemente asesor jurídico de una de las riquezas del Paraguay, pero de todos modos nosotros, ¿por qué no hablábamos tanto del tema? Porque para nosotros era y es una cortina de humo del tema de la falsificación. Esa es la realidad. Montaron toda esta cuestión, pero hoy ya sube a otro nivel, evidentemente. Tanto es así que hasta nos estábamos riendo porque resulta que Canillas hace una presentación donde él dice, le convence a la prensa que él hace la denuncia y que deja como evidencia el teléfono. Bueno, en la fiscalía no existe el teléfono, no existe el chip. Existe una escritura donde Canillas dice que accedió a un teléfono y están fotos de ese teléfono, pero el teléfono, que es la evidencia, no está. Ayer fue mi abogado justamente para ver, porque ya que me denuncia como la cabeza de este complot del magnicidio por WhatsApp, que vos bien dijiste, soy una emotichorra, ¿verdad? Sí. O algo así en ese momento. Emótico terrorista. Una emótico terrorista, ¿verdad? Bueno, mi abogado fue ayer y pide ver, por lo menos queremos ver el sobre lacrado donde está el teléfono, porque realmente nosotros creíamos que por lo menos iban a cuidar, iban a dejar un teléfono o un chip. No, resulta que no. Dice que no hay ni el teléfono ni el chip, con lo cual un fiscal inicia una investigación tan grave como lo del magnicidio, quitarle que sea por WhatsApp o no, pero sin tener la evidencia.
aunque agreguen ahora el teléfono donde está la cadena de evidencia. O sea, parece tan tonto. Yo sé que la gente está tomando a broma, en serio, la mayoría, pero ¿cómo es que se desencadena todo esto? Se desencadena cuando el presidente Robert Acevedo hace una semana dice, yo no voy a convocar a la sesión, porque ya tratamos el tema de la enmienda el 25 de agosto del 2016. La sesión para eventualmente tratar el pedido de, claro, para volver a tratar sí. la enmienda. Y allí se desencadena, entran en desesperación, aparentemente. Entonces están tratando todavía de anular esa sesión del 25 de agosto del 2016. Aparentemente no pueden anular, porque pues ya es anular una sesión que pasó cuánto tiempo que ellos mismos aprobaron, es muy difícil, y entonces ahora quieren ir por la otra parte, quieren quitar al senador Robert Acevedo, quieren quitarnos a varios senadores, y esa es la intención real, es decir, ya es directamente una persecución así política, y físicamente estos senadores que son la barrera, porque evidentemente no tienen 23 votos, porque si no, ¿por qué no harían tranquilamente? Todos estaríamos ahí viendo cómo se viola la Constitución, pero no hacía falta hacer toda esta cuestión. Ahora, pero de lo que presentaron ellos, ¿qué es real y qué no? Es que yo no sé en este momento. Verá, lo que presentaban hoy yo todavía no pude acceder. Estuve viendo lo que la prensa estuvo mostrando. Claro. Yo leí alguna parte, no sé si tenemos eso, tenemos sí. Los mensajes que estuvieron pasando hoy para poder compartir eso. Porque quiero saber qué es cierto y qué no. A ver, convengamos que en el WhatsApp uno puede ser políticamente incorrecto, es decir una cantidad de cosas que públicamente claro, nunca diríamos. Claro, sí. Si vos estás con un grupo de... Pero esto parece que son algunos, ¿verdad? Bueno, este era el primero, el famoso, sí. ¿verdad? Ya no soporto este tema. Robert, ¿cuánto está un sicario? Sí. De medio pelo nomás. Esto vos nunca lo escribiste. No, y ahí sale. Y eso es lo que me extraña, porque imagínate que en el anterior... ¿Dónde está la palabra un sicario para el presidente Carter? No dice, pero todo el mundo asumió. No, claro. O sea, aunque sea en broma, ¿verdad? Esto es algo que ya lo dije antes, ¿verdad? En realidad allí no hay ningún elemento para que vos puedas decir, quieren contratar un sicario para matarle al presidente. Podés sospechar, intuir, claro, pero no hay ningún elemento de prueba. ¿Qué dice eso? Después dice acá... Seguimos en DEFCON 3 amarillo. Pasamos de nivel. Bueno, esto tiene que ver, digamos, por la situación que estaban viviendo, digamos, sí, hay ahí un código. Pero hoy en lo que estaban dando, hablan de una de las muertes recientes de un hombre que es asesinado en Asunción, y algunos atribuyeron esto a que sería una orden de Jarvis Jiménez Pavao, sí, el hombre que está preso, el narco, ¿verdad? Y supuestamente es Robert Acevedo el que dice, no, el que lo mandó matar es Jarvis, etcétera, que puede que él maneje extraoficialmente alguna información de ese tipo. Yo no encontré ahí cuál era la relación, porque él no dice le vamos a mandar matar a nadie. Entiendo que eso es decir, Robert Acevedo tiene información vital sobre lo que hace o no hace Jarvis, luego está vinculado con Jarvis, Jarvis puede conseguir sicarios, deciré más si le pide un sicario. Mira, yo lo que vi ahora, ¿verdad? Porque ya hay una confusión, lo que vi, ¿verdad? Que es, ponen una captura donde está la parte del sicariato en Asunción, vamos a decir, ¿verdad? Dice ahí que sí, que se puso esa foto, la foto que salió en toda la prensa. Ahora, lo que ellos dicen allí, porque en un momento dado... veo en la captura, no es que nosotros dijimos que supuestamente yo digo, lo que acá tiene que hacer Jarvis es contar que el gobierno le pidió colaboración para el rescate de Arlan, o algo así, ¿verdad? Sí. Y con eso juicio político y se van los dos, ¿verdad? Y se queda Robert. Y se queda Robert. Ahora, yo digo, Jarvis, o sea, se mezcla información que ellos mismos lanzaron en algún momento como cortina de humo o no, ¿verdad? Que supuestamente Jarvis estuvo en la negociación del EPP con Arlan. Sí, eso lo dijo la abogada. La abogada, que de dónde yo voy a salir eso, y aparte vos decís, yo mire, dije, pues esto es mucho. Bueno, pero vos nunca escribiste eso. No, y eso es lo que pasa, ¿verdad? Y ahora, todos sabemos. Pero esto es muy grave decir, porque una cosa es que ellos presenten una denuncia y digan, acá hay unas cuestiones medio raras, pero si se fabricó esa comunicación para hacer esta denuncia, ahí sí es un hecho que estamos ante un complot. Claro, estamos, esa es la parte grave y es la parte que nosotros
te hablo acá, nosotros todavía como PDP, vamos a decir, porque el grupo de senadores se va a reunir mañana. Nosotros por lo menos vamos a hacer la denuncia, aparte de lo que hoy se hizo en la Junta de Gobierno, que me parece que es una línea así nomás entre la civilización y la barbarie. Yo creo que todos podemos ser enemigos incluso, pero lo que se hizo es poner mensajes privados, ¿verdad? Podés creer o no, supuestos o no, pero eso no se hace. Ahí hay, como dijo el doctor Casañas Levy y otros, han violado como mínimo 3 artículos del Código de la Constitución y del Código, el derecho a la intimidad, la divulgación de contenido no autorizado y no sé qué otra historia. Es decir, eso hoy se dio en la Junta, desde la Junta de Gobierno, de senadores contra senadores, porque eso ellos jamás tenían que haber hecho. Sí, porque ahí hay una discusión, yo decía, algunos colegas decían, no, pero si se está revelando la posible comisión de un delito, a ver, si un periodista llega a tener esa información, probablemente la publica. Es su obligación como periodista. Pero que desde un partido político se revele esa información, obviamente es otro el escenario. Pero quiero ir a esto. ¿Qué van a hacer ustedes para...? O sea, no debería ser así. Vos sos la acusada, por decirlo así, ¿verdad? Pero bueno, acá, digamos, tu hipótesis es que fraguaron esta documentación, la inventaron, la falsificaron. ¿Qué podés hacer para que se pueda probar esto? No, es al revés. Acá ellos van a tener que probar. Ellos van a tener que probar, porque si no, esto va a ser infernal, Luis, ¿verdad? Porque esta gente quiere llegar al desgaste político, que no lo están logrando del grupo, yo me estoy refiriendo, al desgaste personal también, porque un montón de cosas también ya dicen e inventan, están apuntando también a la cuestión de la familia y sobre todo están apuntando al tema de quitarnos del Senado. Entonces, ellos van a tener que demostrar que esos mensajes son reales. Ellos van a tener que demostrar absolutamente todo. Nosotros lo que vamos a hacer como PDP es lo vamos a demandar a todos ellos. En este caso en particular, Canilla luego seguro. Los otros tienen fueros, pero Canilla seguro. Porque lo que hizo Canillas, aparte de que es una fantochada, pero bueno, ¿verdad? Canilla sí. Ahora, para nosotros es una cuestión muy grave. Y le agradecemos en parte al partido de gobierno. Tenemos la prueba por fin de espionaje de alto nivel, asumido en este momento desde el partido de gobierno. Dejo ahí un ratito, tengo que hacer la pausa. Por cierto, lo buscamos a Luis Canilla por todos lados, yo quería que estuviera hoy en el programa. Nos dijo que no iba a poder porque estaba de viaje, iba a estar de viaje desde ayer y nos mintió porque está por Asunción. De hecho estuvo en varios y estuvo hablando con alguna gente, así que nos mintió groseramente. Podría haber estado acá y explicar un poco mejor este tema. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bueno, en Tigo trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado porque queremos que estés siempre conectado. Por eso ahora todas tus mini cargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajamos para estar de tu lado porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, tengo acá algunos de los mensajes, deciré. En este, que es el que más se dio a conocer en los medios, dice... él es así, mató a Rafat y dijo que eran amigos, que siempre lo visitaba. Acá se está refiriendo supuestamente a Jarvis Jiménez Pavao. Se refiere a Robert Acevedo. La chica ligó de balde, como la asistente fiscal la semana pasada. Iban a matar al policía que es recaudador del superintendente fiscal y ligó a la pobre chica. Qué bárbaro, le decís vos. Vayan madurando la idea que expuse más arriba. Voy a cambiar la foto del chat, esto para motivar. Y a ver... ¿Y cuál es la foto? No sé cuál es la foto, quizás te va a motivar. Después acá en otro dice, así luego a cara descubierta. Acá están hablando del asesinato ¿verdad? ¿Qué se sabe, Robert? Le pregunta Carlos Amarilla. Jarvis lo que tiene que hacer es entregarnos la prueba, esto es lo que vos decías, ¿verdad? Que altos miembros del gabinete le pidieron plata para lo de Arlan. Es cierto y existe. Con eso juicio político a HC y a Fara, Robert presidente y este grupete ordena al Paraguay y le entrega en forma al próximo presidente en el 2018. Oh, presidenta. Gran idea, senadora. Hagamos el golpe, dice Robert Acevedo.
Bueno, y así sigue esta historia. Pero bueno, como decís vos, ellos tienen que demostrar primero de que esto salió de un WhatsApp que Claro. comparten ustedes. Ellos tienen que demostrar, tiene que aparecer esa persona que ellos dicen que resguardan su seguridad. Y yo quiero saber, el fiscal, y la seguridad de nosotros y de nuestras familias, a quienes nos están acusando de un magnicidio, de intentar un magnicidio, realmente. Y lo del juicio político, yo lo digo públicamente, para mí el presidente se merece un juicio político. Obviamente que no hay votos, así que no ponga, porque en la denuncia que hace Canilla, pues dice, ella no va a poder negar porque en el Twitter dice el presidente Cartes no puede estar un día más. Y sí, porque yo estoy de acuerdo con un juicio político del presidente Cartes, y eso es público, es una postura pública del PLRA, del PDP y de otros sectores, ¿verdad? Salvo que ellos ya crean que el juicio político ya no se puede hacer. Pero todo esto, atender la parte grave, porque yo estoy mirando ahora en este momento esto, para mí, esta conversación así como tal, acá se le está exponiendo al presidente del Congreso, porque ellos dicen que el presidente dice, a ver, que el policía es recaudador del superintendente fiscal. Atender lo grave de esto. Acá están exponiendo la vida. O sea, este policía que es recaudador del superintendente fiscal, que no sé ni quién es, ¿verdad? Resulta que va a creer que el presidente del Congreso dice eso de él. Imagínate lo grave. Esto no es así nomás. Es decir, acá se está exponiendo la vida de varias personas. En el caso particular, ahora yo miro acá, yo sé que esta conversación no existe porque lo de Arlan fue lo que vos mismo decís, ¿verdad? Contó la abogada y qué sé yo, pero cómo montan toda una cuestión allí y muy vinculada, por eso que yo quiero resaltar lo primero, porque es que estamos allí, sobre todo el senador Robert Acevedo, porque esto se desencadena de manera desesperada cuando el senador dice no voy a convocar a la sesión, porque ya tratamos y se puede convocar recién el 26 de agosto de este año. Ahora, ¿qué van a hacer? Es decir, porque, a ver, primero esto era casi una joda. Sí. Yo lo tomé a joda Sí. porque me pareció un disparate que se plantee que en un WhatsApp un grupo de senadores van a orquestar un magnicidio, me pareció un disparate. Pero ahora ya se involucra al presidente del Congreso, que supuestamente tiene información directa de un narco que está preso, que habla descaradamente de crímenes que cometió supuestamente ese narco, y se presenta esto en la Junta de Gobierno del Partido Colorado, del Partido de Gobierno. Sí. Entonces, digamos, ya tiene otro cariz. ¿Qué van a hacer ustedes a partir de todo esto? Y bueno, nosotros por lo menos como PDP vamos a acceder primero a esto realmente, pero queremos ver hasta dónde va a llegar esto, porque ellos, hoy lo escuché a uno, yo ya no sé, ¿verdad? Dijo, vamos a entregar 160 páginas, luego dijeron que tenían 600, entonces ya no tiene ningún sentido. En primer lugar, queremos que el fiscal, si va a tomar la causa, tome en serio, es decir, ¿cuál es la evidencia acá? Porque yo creo que hasta cualquier criatura sabe que hay aplicaciones gratis de WhatsApp, ¿verdad? Para las conversaciones. Acá no existe nada de esto para nosotros. No existe, sinceramente. Y se está llegando ya al extremo, no nos olvidemos, están exponiendo la vida. Ellos están armando con conversaciones ficticias, hablan de un supuesto complot contra el presidente, pero acá ellos, desde la Junta de Gobierno, están exponiendo la vida del presidente de un poder del Estado. Mucho cuidado con eso, porque esto sí es real. O sea, ellos están asumiendo esto como cierto. Ellos han publicado esto, con lo cual ponen en riesgo la vida del presidente de un poder del Estado, que la vida de todos es lo máximo. Pero ya que están tan preocupados por la vida del presidente de la República, ¿verdad? Ellos están exponiendo, del presidente del Poder Ejecutivo, ellos están exponiendo la vida del presidente del Poder Legislativo, ¿verdad? Y como vos decís, mira Luis, así resumiendo, realmente qué es lo que correspondería hacer en este momento, a todos. En el 2000, en diciembre son las internas simultáneas. Como estamos en Paraguay, todos sabemos que en agosto más o menos ya íbamos a estar todo en un clima electoral, con toda la crispación propia, ¿verdad? Lo que correspondía para mí, por lo menos, que para mí el presidente Cartes está aplazado, pero tendría todavía así una posibilidad de decir, me tranquilizo, ¿verdad? 6 meses de tregua. La gente que estará viendo ahora, que a lo mejor estará sin luz, sin agua, sin plata seguro, con deudas, pensando cómo compro los útiles, cómo llego a fin de mes. ¿Será que esa gente no se merece que los políticos digamos 6 meses de tregua? Sinceramente, probablemente una de las opositoras más férreas al presidente le dice, presidente, a ver,
6 meses de tregua. Decir 5 cosas, te aprobamos, no cheque en blanco, te aprobamos, nos comprometemos. Deja eso como legado. ¿Será que los paraguayos no se merecen esto? Yo creo que sí. Y la vez pasada puse un ejemplo porque es lo que conozco. Mira, el presidente dice, quiero 100 millones, estoy exagerando, con 50 millones de dólares. Puedes tener el Instituto del Cáncer, un sirio libanés, porque nosotros tenemos los profesionales de ese nivel. Ese legado puede tener el presidente Cartes y en otras áreas también puede tener. ¿Cómo es que él no piensa, mi legado va a ser esto, hacer un antes y un después de las personas con cáncer, por ejemplo, en el país? Bueno, nosotros estamos dispuestos todavía a eso, pero él aparentemente no. ¿Cuántos integran este chat? ¿Cuántos senadores? Y 18, sí, 18. Ahora, según, si esta denuncia es real, los 18 son todos cómplices. Claro, no, Porque pero, todos y no se- solamente todos recibieron la información no, pero no en el solamente, WhatsApp. atendé, es que es tan simpático, por eso es que ellos no cuentan, supuestamente hay una persona que fue, ¿verdad?, que se le metió por error al chat. Bueno, esa persona, yo acá ya te repito lo que dicen los abogados, esa persona tiene que ser, es la responsable de obstrucción de la persecución penal. Claro, porque debía ser una Porque denuncia esa inmediata. persona supo supuestamente desde un inicio lo que ellos en este momento llaman las fases de un complot contra el presidente de la República. Entonces, esa persona que estuvo viendo todo el desarrollo del complot y se quedó callada, en este momento tiene que aparecer y tiene que ser imputada por obstrucción de la persecución penal. Porque entonces pues no tiene consistencia. Si ellos dicen, sí señor, la senadora Masi le incluyó a Luis Vareiro por error, pero ellos le dan la veracidad a todo esto, ¿verdad? Entonces Luis Vareiro estuvo mirando, y él estaba por matar al presidente, esto, que aquello, el juicio político, y se estuvo callando todo este tiempo. Entonces, o sea, 1 mes y medio estuvo viendo el desarrollo de un complot. Esperaban un poco, esa persona es cómplice, obstrucción de la persecución penal, como mínimo, es lo que dicen los abogados, porque podíamos habernos salido con la nuestra, entre comillas. No tiene ningún sentido. Bueno, Desiree, yo te agradezco mucho. Me quedo con eso que decías. Y esto, es tan difícil pedirle madurez a la clase política toda, al oficialismo y a la oposición. Si Horacio Cartes en este momento convocara a toda la fuerza política y señores, vamos a eliminar la crispación. Ok, renunciamos a este tema de insistir con la reelección. Hagamos un acuerdo, una reforma constitucional en el 2019, incluyamos la reelección, la segunda vuelta electoral, lo que fuere. Acordemos el presupuesto, arreglemos Claro, esto, arreglemos el presupuesto. vamos a emitir los bonos, déjenme hacer esto, termino y me voy. Tiene creo que 50 y pico de años el presidente, o sea, en 5 años va a seguir siendo un pibe y se puede volver a presentar Claro. si su legado es... Pero eso sería lo lógico, lo razonable. Esta es una tragicomedia lo que estamos viviendo. Es una tragicomedia. Pero yo reitero, para ver la parte positiva, y vuelvo a decir, y lo digo, mirad, pero si el presidente dice, porque él es el que tiene que decir, señores, dejo esto, si es por mí, si yo me voy a guiar por ser opositora, digo, continúa, presidente, así, continúa en esta cuestión porque yo creo que él se está perjudicando él mismo a su partido, y se le está quedando casi sin chance. Ahora, si como corresponde, y acá te voy a decir al revés, no es que nos comportemos como adultos, nos comportemos como niños. O sea, veamos las cosas importantes, porque los niños son los que son realmente quienes ven las cosas importantes en la vida. A ver si nos podemos comportar seriamente, tomar las cosas en serio y decir, bueno, 6 meses de tregua, yo te puedo asegurar que 6 meses, a ver, yo te doy lo de salud y le pido al presidente que haga eso. Vos que tenés tu obsesión con educación, mira si no podemos agarrar de 7.000, 1.000 escuelas o 100. Deja el modelo. Es increíble cómo ningún presidente, este ya está exagerando también, ¿verdad? A mí me gusta mucho una frase de un profesor español que decía, no basta con abrirse paso, porque uno puede ir a abrirse, hay que dejar sendero. Le estamos diciendo al presidente, bajemos los cambios, deja un sendero. Puede dejar un sendero en el cáncer, en el tratamiento del cáncer, que es lo que yo conozco por eso. Puede dejar un sendero en el tema de educación, puede dejar un sendero, ¿verdad? Pero sin embargo, él está todavía, se está enredando, está en un callejón sin salida realmente. Y es peligroso a este paso. Yo creo que estamos
Es la última oportunidad realmente del presidente de tranquilizarse y de dejar de perjudicarse a sí mismo, a su partido y sobre todo al país. Le estamos diciendo eso, seriamente. Tregua, si quiere. Si no, no. Si no, estamos firmes. Pero violación de la Constitución acá no va a haber. Gracias, Irene. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, enseguida vamos a estar con la viceministra de Tributación, un tema bien polémico también, impuesto a la renta personal, cambios que algunos consideran que son inconstitucionales o que son ilegales, que se está violando la ley. Bueno, vamos a hablar de eso enseguida. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, les cuento, vamos a hablar ahora del impuesto a la renta personal. Hay cambios que se le van a introducir a la reglamentación de la ley y hay bastante polémica que se ha generado. Estoy ya con la viceministra de Tributación, Marta González. Hola, Marta. Hola, Luis. Buenas Gracias tardes, por venir. buenas noches. Gracias. Bueno, y estamos acá con tu mano derecha, doctor Víctor Gómez de la Fuente. Víctor Gómez de la Fuente. Director de Grandes Contribuyentes. Grande contribuyente. Víctor, ya hablamos 1000 veces. Así ¿Hace rato mismo. que están haciendo, Víctor? Ya hace 13 años en la administración Bueno, ya tributaria. tenés experiencia, digamos, en lo que ha Así sido mismo. este largo recorrido. Así mismo. Mira, quiero dividir esto en tres partes para ser bien práctico, ¿verdad? Primero vamos a hablar de la polémica ahora por los cambios que se van a hacer. Lo segundo es cómo está la estructura hoy, porque muchos insisten, y yo ya asumo una posición en esto, muchos dicen este impuesto se creó solamente para transparentar la economía, no para recaudar. Yo por una cuestión de principios estoy en desacuerdo. Este es un país en donde el grueso de los impuestos todavía, o mejor, el grueso de los ingresos dependen de los impuestos indirectos que son intrínsecamente injustos. La gente que menos gana paga más impuestos indirectos proporcionalmente que la gente que más gana. Un país que quiere desarrollarse socialmente y que quiere mayor equidad tiene que hacer que la gente que gana más plata pague más impuestos. Y esos son impuestos directos. Entonces, con relación a esa segunda parte, aunque vamos a hablar de eso, yo ya aclaro que yo estoy de acuerdo con que el impuesto a la renta personal recaude y no solamente transparente la economía. Y un tercero, que es cuánto se está pagando y por qué se paga tan poco. Pero quiero empezar con los cambios. Y voy directamente, Marta, a la crítica más grande que se está haciendo ahora. Dicen que la ley establece que vos podés descontar de tus gastos todas las inversiones que hagas. Entonces, si yo soy sucolillo y me compré 4 avionetas, tengo derecho, de acuerdo con la ley, a descontar las 4 avionetas que compré como inversión. Y la modificación que se plantea cambia la ley, este es el argumento que usan, porque ahora ya van a decidir qué inversiones se pueden descontar y qué inversiones no. ¿Qué le decís a eso? Bueno, básicamente, Luis, el tema es que lo que se hizo con este decreto, vigente a partir del 23 de diciembre del 2016, es restituir la letra de la ley. La ley está vigente desde el año 2012 y con el decreto anterior lo que se hacía era interpretar de manera mucho más flexible. Esto mismo que vos estás señalando, el tema de las inversiones, que para ser bien sencillo el tema es las inversiones totalmente pueden ser deducibles siempre y cuando provengan de rentas gravadas. Y yo no sé si podemos proyectar una lámina que te estaba mostrando. Sí. Acá, por ejemplo, se puede ver claramente de que un contribuyente, no sé si se puede ver allí. Tenemos ahí esta cámara, déjame que voy a... Sí, ahí está. Perfecto. Yo voy a ir mostrando esto, bueno, este cuadro. Ese cuadro. Acá tenemos que un contribuyente, ajá. O sea, el grueso de los 115 contribuyentes que han declarado mayor nivel de ingresos. Sí, o sea, la gente que más gana en Paraguay, los 115 que más ganan en Paraguay. 833 millones de guaraníes al mes en promedio declaran. Es su ingreso. Declararon rentas exentas 40%, ya directamente de ese total de unos... 40% del total de sus ingresos están exentos del pago de impuestos. Exentas. Por ejemplo, los dividendos. Ajá. Los dividendos, que la ley es muy clara al decir 50% solamente está grabado. Los dividendo es la utilidad que me genera a mí una empresa. Una sociedad anónima. Okay. Una sociedad anónima. Okay. Luego declara este segmento, este primer segmento,
unos 44% del total de 2.7 Es gasto. billones de guaraníes declara como gastos. Gasto. ¿verdad? Y declara finalmente un 60%, mucho más del 100% en concepto de inversiones realizadas. Esa porción declarada de inversiones que no es consumida en el año, ¿verdad? No es deducida de sus ingresos, puede ser trasladada, porque así lo establece la ley, hasta los subsiguientes 5 años para ser deducibles o descontados de los ingresos grabados de los subsiguientes años. Esta es la interpretación abusiva que se hizo con el decreto anterior y que es lo que se está modificando con este nuevo decreto. ¿Por qué era abusiva? Porque la ley claramente dice de que la renta bruta, entiéndase por el ingreso grabado, es de donde se tienen que deducir todos los gastos y las inversiones que se realicen. El resto puede seguir realizando inversiones, pero no trasladarlas ya a los subsiguientes años, Luis. O sea, lo que se está impidiendo es que se traslade eso como un crédito a favor del contribuyente. a los próximos años. A los próximos años. Eso no dice la ley. Eso no dice la ley, y lo siguiente, cuando la ley impone a la administración tributaria, o en la ley está establecida la no declaración patrimonial, que no la podemos requerir y no, de hecho no lo estamos haciendo, lo que no sabemos es de dónde proviene ese ingreso. Tenemos una lámina también sumamente interesante que muestra, por ejemplo, una declaración jurada en la que, de repente esto sería más interesante. Este es un formulario de declaración jurada en donde el contribuyente declara ingresos por 2.000 millones de guaraníes. En el año. En el año, Sí. en el año 2015. Correcto. Declaró, en cambio, inversiones por 94.000 millones de guaraníes. Ok. Entonces la diferencia acá de estos 90 y pico mil millones de guaraníes puede ser trasladado y deducido para los subsiguientes años. O sea, porque sus inversiones superaron su nivel de ingresos. Así es. Entonces eso lo va usando para descontar. Para descontar en los hasta en siguientes 5 años. Esto es lo que ustedes anulan ahora. Esto es lo que nosotros decimos. Si no proviene la inversión del ingreso grabado, podés consumirlo totalmente en el ejercicio, pero no trasladar para los subsiguientes ejercicios. Ok. La siguiente cuestión, o sea, esto es lo primero que protestan. Y lo segundo es, ¿por qué decidir este cambio a finales de año cuando va a afectar todo lo que fueron ingresos y gastos del año 2016? Se va a pagar en el 2017, pero van a afectar. O sea, lo que te dicen es, cuando ya estamos jugando todo el partido, me vas a cambiar las reglas cuando ya está terminando. Bueno, hay un artículo de la ley clara, Luis, que dice el hecho generador del impuesto a la renta personal se produce al cierre del ejercicio, y el cierre del ejercicio es el 31 de diciembre de cada año. Sí. Consecuentemente, es allí donde el contribuyente tiene que realizar su liquidación, todos los ingresos y descontar los gastos y las inversiones correspondientes y determinar si hay o no un tributo a ingresar. Y en este caso el decreto se emitió el 23 de diciembre. Puedo concordar contigo que hubiera sido lo ideal sacar a principios de año. Se ha hecho un esfuerzo importante por parte del Ministerio de Hacienda en este sentido. Recordarás que a principios de año esta polémica se desató ya, pero bueno, los tiempos políticos no son muchas veces los tiempos técnicos, y en consecuencia en este momento es donde tuvimos esta disposición. Vos admitís que, digamos, no fue el mejor momento haber lanzado hacia finales del año. Nunca es un buen momento para decir, señores, vamos a cambiar, exigir van un a pagar poquito más más impuestos. para pagar impuestos. Definitivamente, Luis, estamos condenados quienes trabajamos en cualquier administración tributaria del mundo. Esto es bíblico, incluso el cobrador de impuestos, el recaudador de impuestos no es una persona que genere simpatía, porque finalmente de lo que se trata es decir, señores, te tengo que sacar una parte del dinero que estás teniendo en tu bolsillo para que contribuyas más al Estado. Pero, sí. La crítica a los formularios, que es una de las cuestiones que hoy que más se estuvo en estos días insistiendo. ¿El formulario todavía no está vigente? El formulario, Luis, como pocas veces en una administración tributaria, se ha puesto a consideración de la ciudadanía y de los contribuyentes en general para esperar comentarios y observaciones. Esta es la página web en donde está consignado el formulario, el borrador de formulario. Esto tiene que ser emitida una resolución que lo ponga finalmente en vigencia, y vamos a esperar, como bien dice allí la Gacetilla
de prensa hasta el 10 de febrero recibir todas las observaciones. Esta mañana estuvimos en el Parlamento analizando con algunos parlamentarios estos temas y algunas observaciones que nos están llegando, consultas o comentarios, los vamos a analizar debidamente, responsablemente, y si corresponde, por supuesto, que vamos a considerar la adecuación de la norma. Luis. Ahora, la crítica más fuerte es el tema de que puedan deducir, digamos, del impuesto las inversiones y que puedan pasar a los años siguientes. Esa es la crítica más Esa dura. es la crítica esencial que va a impactar seguramente en aquellos que hicieron una interpretación abusiva, como te digo, pero a partir de lo que el decreto establece. O sea, por ejemplo, el que construyó un edificio en el 2016 e incluye todo eso como inversión, Sí. digamos, y esperaba descontar eso en los próximos 10 años, solamente lo va a poder hacer en el 2016. Salvo que tenga ingresos que pueda demostrar que, por ejemplo, obtuvo un préstamo para financiar la construcción de ese edificio. O sea, que va a seguir pagando ese préstamo Así en los mismo, próximos años. Así mismo, así mismo. Ya. Me quedan 5 minutos, me dice, Dios mío. Bueno, Luis, quiero ir ahora... Te sí. puedo Sí. dar algunas precisiones, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que dice la ley? Porque la gente habla mucho de que nosotros estamos cambiando lo que dice la ley. Vos tenés la ley ahí. La ley dice, en todos los casos aplicables, las deducciones Sí. estarán limitadas al monto de la renta bruta. Si vos ganaste 2.000 millones, está limitado a 2.000 millones. Ajá. Realizadas las deducciones admitidas, porque ponen una serie de condicionantes para que sea deducible, si la renta neta fuera negativa, es lo que puede ocurrir el tema de las pérdidas y trasladar. Pero si vos tenés, como dije, el ejemplo, 2.000 millones de ingresos, gastaste tus 2.000 millones, y después de tus utilidades o tus ingresos no grabados, tenías otros 1.000 millones más Claro. de ingresos, con esa plata exonerada, vos hiciste una inversión, no podés meter como deducible algo que está exonerado, que es lo que la gente está haciendo. Por ejemplo, en un ejemplo rápidamente, esta persona tenía ingresos grabados de 5.000 millones, gastó los 5.000 millones, Ajá. invirtió 2.000 millones sin decirnos de dónde sacó la plata. Claro. Por lo tanto, hace una suma algebraica, tiene esta pérdida de 2.000 millones que arrastra. ¿Qué es lo que decimos ahora? No, vos tenés que decir de dónde sacaste estos 2.000 millones. Como el tipo tenía ingresos no grabados por 2.000 millones, lo que hace es usar sus ingresos no grabados y netea y no tiene pérdida. De algún lado pues tuvo que haber sacado la caja para invertir. Si es proveniente de ingresos no grabados, ¿cómo vas a deducir de un impuesto? O sea, la ley lo que dice es que solamente podés deducir si la inversión la hiciste con renta grabada. Por supuesto. Ok, si alguien vino y me donó a mí 10 millones de dólares y yo invertí los 10 millones, eso yo no puedo deducir. No poder trasladar a los años siguientes. O sea, claro, puedo deducir ese año, pero no en los años siguientes. Ok, quiero ir al tema rápidamente de cuánto se paga de impuestos. Porque acá sí, yo tengo una posición, sé que polémica inclusive con los empresarios y hasta con los dueños de medios, pero no se construye un país con la forma en que nosotros estamos pagando impuestos. Y me estaba mostrando de la gente que más dinero tiene, que más dinero gana. A ver un poco, tenías un cuadro por ahí que me pareció muy interesante. Creo que la segunda o la tercera persona que más dinero ganó, que declaró por lo menos, ¿verdad? En el año 2000, esto es del 2015, ¿verdad? Ese es del 2015, todos los datos son del 2015. Bueno, había uno que pagó cero de impuestos. Este es, ¿verdad? Exactamente. Bueno, acá tenemos una persona que en el 2015 tuvo un ingreso mensual de 8.300 millones de guaraníes. Ingreso mensual. En el año totalizó más de 100.000 millones de guaraníes. El IVA que pagó, 593 millones de guaraníes. Impuesto a la renta personal, cero. O sea, supuestamente sus gastos fueron exactamente equivalentes, sus gastos más sus inversiones, a todos los ingresos que tuvo. En total, lo que terminó pagando, que fue IVA, representó el 0,6% de todos sus ingresos. Quiero que tengan en cuenta esto. Una persona que ganó más de 100.000 millones de guaraníes pagó 0,6%. Una persona que gana un salario mínimo, 1.700.000 guaraníes al mes, en el año hace 20 millones de guaraníes. Solamente paga IVA. Pero la estimación de IVA es de 1.700.000 guaraníes en el año. Eso representa el 8,4% de sus ingresos. O sea, el que gana un salario mínimo destinó el 8,4% a impuestos. El que ganó 100.000 millones de guaraníes pagó 0,6%. Para mí esto no es admisible. Y esto se refleja mejor acá, Luis, en donde acá están los 20 contribuyentes que más han
declarado de ingresos, ingresos mayores, ¿verdad? Sí. Empezando por este que declaró 200 y pico mil millones. 209 mil millones de guaraníes en el año. En el año 2015. Este es el hombre siempre. más rico del Paraguay, el que más ingresos tuvo. El que más ingresos declaró. Declaró. No podemos Claro. decir de que es el que haya declarado Claro. todo, ¿verdad? Pero es el que más. Y fíjate vos, todos estos que están encerrados en círculo, estamos hablando de unas 12 personas de las 20 han pagado 0 de impuesto a la renta. O sea, es la misma conducta que esto que estaba señalando recién vos. O sea, en la escala de los 15 que más ingresos tuvieron, desde el segundo para abajo, 10 pagaron 0 de impuestos. Así es. Y encima van a trasladar, porque usaron como inversiones en base a ingresos exonerados y trasladan por 5 años más, o sea que no van a pagar 5 años más. Bueno, yo estoy seguro que los que van a defender esto van a decir, bueno, pero ¿acaso no hay que estimular la inversión? Pero bueno, No sé. la inversión está siendo estimulada, Luis, por esto. Porque en Paraguay la tasa del impuesto como máximo es el 10%. En Chile la tasa del impuesto llega al 45%. Entonces, y fíjate que estas son informaciones últimas de los países de la región. Bueno, este elemento también es muy importante, y cierro con esto porque se me acabó el tiempo, pero bueno, quería por lo menos darle un pantallazo, no podíamos dejar de hablar del tema. Las tasas del impuesto a la renta personal. En Chile, la persona que gana más plata paga 45% de sus ingresos. En México, Argentina y Ecuador es el 35%. En Colombia es el 34%. En Brasil es el 27,5%. En Uruguay es el 25% y nosotros pagamos el 10%. No pagamos, Luis, te voy a corregir, porque la tasa dice el 10%, pero vía estas deducciones, en realidad la tasa no pasa del 1%. Acá está la La tasa contribución. real. La tasa real. La contribución del IRP, el porcentaje de población paraguaya afectada al IRP, y tengo otra lámina en donde se muestra, esto también me gustaría mostrarte, si tenemos un minuto de tiempo. No tenemos en realidad, pero contame. Bueno, pero básicamente cómo se traslada las inversiones para los subsiguientes años en una cifra exorbitante en relación al total. Este es un de contribuyente ingresos. que tiene 2.000 millones de inversiones. Sí, Ah, no, este es De de ingresos. ingresos. de 2.000 ingresos. millones de ingresos. Sí. Total de gastos 884 millones. Le sobran 1.200, básicamente. ¿verdad? Sí, y tiene inversiones 90 y- 94.000 millones. millones de guaraníes. Y en consecuencia pagó 0. ¿De dónde salió esa plata? Narcotráfico, lavado de dinero, secuestro. Tenemos Bueno. que saber. Esto es apenas un pantallazo, yo te agradezco mucho, Marta. Sí, Luis. Víctor, Víctor. muchísimas gracias. No, por favor. Pero bueno, fíjense que esto es mucho más complicado de solamente, no es legal, es ilegal, hay mucho que discutir. Estos deberían ser los temas de fondo de políticas públicas. Gracias, gracias a los dos. Breve pausa y ya volvemos. Luis. Bueno, tercera parte del programa, no puedo dejar por lo menos un bloque a esto que fue la versión que dieron ahora desde la Junta de Gobierno, o desde un sector, si querés, en realidad el Partido Colorado, sobre cómo se explican todas las firmas que aparecen en las planillas apoyando la enmienda constitucional que incluya la famosa reelección presidencial. Ustedes saben que hay una cantidad de más de 1.000 difuntos que aparecen allí. Bueno, tenemos lo de Nelson Mora, que es presidente de seccional, que es el que hizo la denuncia. Quiero escuchar una partecita de esa y ya estamos con Matías Fernández Bogado. Él es el abogado de la persona que ha sido acusada como la supuesta responsable de este megafraude. Y estamos también con Miguel Sosa Cabañas, es parlasuriano y él forma parte del grupo a quien están apuntando en esta denuncia, el grupo político, digo, el grupo interno del Partido Colorado. Pero escuchamos lo que decía Nelson Mora en la denuncia. Nosotros creemos que fueron planillas creadas y cargadas dentro del sistema directamente. O sea que las propias falsificaciones se han reconocido. Exactamente, así mismo. Ellos cargaron dentro del sistema. Exactamente, yo, para ser un poco más específico, hay 7 personas en particular que son personas que son muy allegadas mías dentro de la seccional con quien yo conversé personalmente y yo sabía que no habían firmado la planilla por una cuestión de principios personales, no firmaron la planilla. Sin embargo, aparecen sus nombres con sus firmas. Bueno,
Matías, vos estás entonces como abogado de las 3 personas que ellos nombraron. Así mismo, Luis. Está el presidente de seccional, Osvaldo Venegas, Osvaldo Venegas, su señora y también su hija Perla. y su hija Perla, ¿verdad? Perla. La denuncia que ellos hacen es que supuestamente él es el que fragua las planillas Sí. y ella la que carga las planillas fraguadas. Bueno, eso es lo que escuchamos en el Sí, audio de la conferencia. sí. Pero antes que nada, Luis, yo tengo vergüenza ajena de lo que estamos viviendo hoy día con esta, no sé si decirlo denuncia. En la Facultad de Derecho nosotros nos enseñan a justificar y por lo menos exponer tímidamente algo serio. Pero esto es una burla. Esto es un esquema, una estructura, una argumentación de escueleros. Y debatir algo poco serio en esta sociedad hoy día donde hay temas realmente de urgencia. Sí, es triste. No sé si es triste, no solamente hoy. Claro. No vale la pena. Es un atentado a la intelectualidad, a lo que aprendimos en la facultad, a lo que nosotros como profesionales nos hemos especializado en alguna materia del derecho. Es lamentable. Pero lamentablemente tenemos que hacerlo ahora. Y lamentable y es políticamente incorrecto hacerlo, pero Exacto. tenemos que hacerlo. Pero hagámoslo, a ver. No tiene ninguna fundamentación jurídica. Ellos lo que dicen es, ella, La hija, sí. es la que carga las planillas, o sea, recibe las planillas y carga en la computadora. Sí, así ¿Ok? mismo. Entonces, supuestamente el papá le entregó esas planillas y ella las cargó, eso es lo que dicen. Y mira, Luis, y audiencia, se está poniendo en duda el sistema que creó la justicia electoral, el sistema que el Partido Colorado utilizó y avaló como un proceso para el control rápido de los resultados en las internas partidarias, el sistema informático de la justicia electoral. Es tan permeable por lo visto. Y no es así. El propio Tribunal Superior el día de ayer justificó y dijo que no hubo ningún proceso de adulteración. No existió adulteración. Se cargó la planilla tal cual como la Junta de Gobierno envió al Tribunal Superior. Claro. Está corroborado que no hubo adulteración. Es decir, se desmintió la mentira. Claro, quedó claro que lo que ella cargó era lo que exactamente decían las planillas. Están las Así planillas mismo. oficiales. Efectivamente, ella cargó nombres de difuntos, pero esos difuntos figuraban en las planillas. Y la campaña de falsificación que hicieron en la seccional 37 está como resultado de que existen dudas. ¿Y quiénes crearon las propias dudas? Estos propios denunciantes. Entonces, Luis y audiencia, hoy en una entrevista que escuché en una radio de la capital, Nelson Mora estaba diciendo que él se anticipó a la denuncia que posiblemente iba a hacer Osvaldo Venegas, En contra suya. en contra suya. O sea, Entonces, lo iban a denunciar a él por falsificar la firma de la seccional. a confesión de parte de relevo de pruebas, ¿qué más uno puede decir? No, acá no hay, en su denuncia no hay lógica, no hay razonabilidad. Entonces, es un absurdo para tratar de justificar lo injustificable y ganar puntos seguro políticamente. Yo no puedo hablar las consecuencias políticas porque no soy político, pero sí lo jurídico. Bueno, ¿y qué van a hacer? Porque, fueron denunciados públicamente, los acusaron Sí. de haber montado un fraude descomunal. ¿Qué van a hacer ahora ellos? ¿Van a accionar? Nosotros, yo tengo el mandato de mi representado de accionar civil y penalmente contra los responsables de la denuncia pública del día de ayer, porque tiene sus consecuencias. Por lo visto ellos no midieron que cada acción tiene su propia reacción. Y hay una consecuencia jurídica a esto. Están las violaciones a la honorabilidad de mis clientes y también al sistema jurídico. Acá hay una falta de conocimiento, Luis, de la teoría del delito y la teoría del Estado. Entonces, cuando uno desconoce, comete este tipo de atrocidades. Y vamos a accionar. Sí, y para cerrar nomás esta parte, ¿verdad? Una de las pruebas era una supuesta grabación en donde no sé quién habla, no sé si es la hija o la esposa la que habla y dice, vamos, ya están fraguadas las planillas, creo que una Mira, cosa así se ni escucha. siquiera vale la pena entrar a debatir las supuestas pruebas que presentan ellos, porque tienen que explicar el origen de esas pruebas. Pruebas entre comillas, indicios los llaman ellos. Hay una teoría en el derecho que es la teoría del fruto del árbol envenenado. Y la Constitución Nacional dice, no pueden utilizarse en juicio aquellas pruebas obtenidas ilícitamente. Miguel, para cerrar nomás, ellos usaron también, digamos, fotografías en donde se ven los que supuestamente hicieron el fraude con Marito. O sea, esta es una campaña que hizo el movimiento de Marito. ¿Cuál va a ser la respuesta política de ustedes? Mira, Luis, yo creo que de parte del presidente, colega, porque yo soy presidente de seccional, la parte de ser parlamentario del Mercosur, hay una situación política en la seccional número 37 de la falsificación de firma. Nuestro estatuto habla de que uno puede llevar al juicio político al presidente de seccional. Ya está preparado
porque hay causal suficiente porque se falsificaron de firmas de correligionarios de la jurisdicción. Entonces ya estaban montados los 16 miembros titulares y esto para mí es una cortina de humo grande. Por un lado, les responde a su patrón, ¿verdad? El patrón del Nelson Mora y papá, que hoy es embajador en Egipto y en Pakistán, gana más de 93 millones de guaraníes, más su hijo va por los 106 millones de guaraníes. Entonces, ellos responden al Poder Ejecutivo, a Horacio Cartes directamente, para poder desviar la atención de hoy en la falsificación de firmas. Que el lunes también políticamente vamos a plantear desde la Comisión Seccional número 22 contra personas innominadas ante el Tribunal de Conducta, porque hay varios colegas presidentes seccionales que presentaron, caso de Enzo Cardoso de la 42, 2.000 habilitados colorados en el padrón y presentó 2.500, no sé de dónde inventó Enzo Cardoso la cantidad de correligionarios que apoyaron la enmienda, ¿verdad? O sea, entonces para mí, por un lado... Nelson Mora se adelantó porque ustedes lo van a denunciar a él por el fraude de la firma y van a pedir su destitución como presidente seccional. Aparte de denunciarle a personas innominadas, no solamente Nelson y varios, pero dentro de la Comisión Seccional 37 ya están las autoridades constituidas que son los miembros seccionales, que ellos tienen mayoría y tienen la causal, cual es falsificar la firma nada más y nada menos para cambiar la enmienda constitucional y pedir nuestra elección. Creo que también ahí entra no solamente Nelson, entra Lilian, el vicepresidente de la República, el propio presidente del Partido Colorado y varios senadores del oficialismo entra dentro, porque en Capital hay 45 seccionales, de los cuales 5 nosotros no presentamos ni una firma, que somos la, entre comillas, la resistencia colorada. Ellos dicen que disidencia, pero la resistencia. Somos los coherentes y no presentamos. Después los 40 seccionales fueron falsificados. Y el caso de Nelson Mora, yo tengo entendido que oportunamente aquí a 15 días ellos van a destituir o por lo menos presentar el juicio político contra Nelson Mora. Entonces él se adelantó. Es más, yo siento muchísimo eso que tengamos que nosotros hoy perseguirle a un funcionario que gana 2 millones de guaraníes. ¿Qué tiene que ver una funcionaria por cargar las planillas? No es responsable. El responsable es Nelson Mora y su comisión directiva. Es la que acercó a la Junta de Gobierno que hay un acuse de recibo de que él es responsable con su gente dentro de la Comisión Seccional número 37 y el resto de las 40 seccionales. Y me atrevo a decir de que no solamente Capital, sino todo el país. En San Pedro, por ejemplo, uno mira el padrón de abecedario, A, B, C, D, y así ellos transcribieron y firmaron y falsificaron la firma en los correligionarios. Pero gobernadores de San Pedro y de otros departamentos que se prestaron. Y hoy ellos quiere borrar esa situación y desviar sobre toda la cosa, pero nosotros el lunes vamos a denunciar, no a específicamente a los presidentes seccionales, sino a los responsables que llegaron a la firma falsificada. Para nosotros tenemos que deslindar como presidente seccional la responsabilidad política, Luis. Ahora, en este momento, evidentemente, están ya preparando su defensa, por lo menos lo de Nelson Mora, me parece que es un adelantarse, ¿verdad? Antes que me denuncie, yo ya denuncio de que acá en mi seccional hay firma falsificada porque los de la disidencia son los que falsificaron y acá está la prueba. Claro, pero mira, Luis, acá lo que le van a destituir a Nelson Mora del propio equipo, los miembros seccionales que fueron electos por él. Porque uno ya al llegar en la seccional defiende un cuerpo colegiado, cual es la comisión seccional conformada por 24 miembros titulares. 16 es mayoría calificada, necesita para destituirle a Nelson. Y con causal, y hoy hay causal contra Nelson Mora, cuál es la falsificación y el responsable número 1 de la falsificación en la comisión seccional número 37, y eso se va a llevar adelante. Ya hay los números de los 16 miembros. Evidentemente yo creo que el colega presidente seccional Nelson Mora tiene que por lo menos renunciar, no dejar de ser destituido por un juicio político, porque ya están los números y está la causal, cuál es la falsificación de la firma de los correligionarios. Porque hoy entrar en la página web, encontrar, poner uno su nombre y dice fulano de tal y no firma. Yo creo que hay como 700, no tengo cifra exacta, pero muchísimo, por seccional. Y la 37, en este caso, y yo le felicito a los miembros de seccionales que pueda tomar una responsabilidad de separarle de cargo a Nelson Mora de su cargo como presidente de seccional. Matías, ¿no hubo ninguna denuncia ante el Ministerio Público que ustedes sepan?
Hasta el momento no. Y yo creo que no habrá ninguna denuncia. Y si la hay, va a ser una denuncia montada solo a efecto de seguir deslindando responsabilidades y tratar de tapar al elefante bajo la alfombra. Es algo notorio, es imposible deslindar la responsabilidad de la autoría en cuanto a esta campaña inocua que es la enmienda. Bueno, yo les agradezco a ambos, queríamos por lo menos invitamos también por supuesto a alguien del oficialismo o inclusive a Nelson Mora para que viniera y se ratificara, pero bueno, lamentablemente no quisieron venir. Les agradezco mucho la participación. A mí me gustaría, Luis, debatir con Nelson. Yo quería tenerlo acá enfrente como colega presidente del seccional y su argumento por qué le denunció a esta familia. Para mí es una vergüenza de perseguirle. Es más, Raulito Sánchez, yo le escuché también hablar y decía Raulito Sánchez de que Raulito Sánchez es el sobrino de Osvaldo Venegas. Y su sobrina, le denunció a la sobrina, Raulito, pues una persona que gana 2 o 3 millones de guaraníes en la justicia electoral. Y no es culpa de nadie. Esa persona creo que tiene la dignidad y está cumpliendo su rol y su trabajo dentro de la justicia electoral. Bueno, hablamos nosotros con Nelson Mora, pero tampoco fue posible que estuviera hoy ni con el representante jurídico, ¿verdad?, del partido. Tampoco él quiso asistir. Les agradezco mucho. Gracias, Luis. Bueno, y insisto, cierro con esto que ya les decía desde el vamos, ¿verdad? Lo saludable sería que empezáramos a debatir como país, estamos entrando en el periodo electoral, si este modelo es el modelo correcto, si hay que corregirlo. El debate interno dentro del Partido Colorado debería haber sido ese, si esto responde a la doctrina del partido, el modelo de salud pública, la educación. Ese debería empezar a ser el debate porque tenemos elecciones en el 2018. Lamentablemente tenemos que estar debatiendo estas cosas, ¿verdad? El magnicidio que se orquesta en un WhatsApp, las firmas de los difuntos en planillas, el fraude que supuestamente monta 3 funcionarios menores de la justicia electoral, lo cual supone que la justicia electoral es una institución absolutamente, digamos, falible. Imagínense, es la que tiene que jugar las elecciones y si 3 funcionarios pueden hacerte quilombo, Dios mío, lo que puede pasar en las elecciones. Qué triste que tengamos que debatir así. Ojalá algún día levantemos la chatura del debate político. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.